Pero tenemos que entender que cuando vamos versículo por versículo, la palabra de Dios sí o sí va a hablar temas que a veces nos incomodan, temas que aparentemente, hermanos, son difíciles de entender y de interpretar, pero la Biblia es muy clara. Somos nosotros quienes ponen el pensamiento a veces externo a la palabra de Dios, pero la Biblia es muy clara, hermanos. Para Dios no hay ningún problema en cuanto a la interpretación de su palabra, pero para nosotros sí. Y hoy día tenemos un mensaje especial acerca de María, la Madre de Jesús. Es importante estudiar su vida. Podemos irnos al extremo, ¿cierto?, de alabarla en sobremanera y exaltarla tanto que la ponemos a nivel de Dios y dejamos en segundo plano a nuestro Señor Jesús. Otro extremo, hermanos, que a veces no nos damos cuenta que también es negativo, es poner a María, la Madre de Jesús, como alguien que está muy abajo. Sin duda alguna, la palabra de Dios alaba a esta mujer. Y mira lo que dice el versículo 48. Dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Eso es lo que dice María. Bienaventurada, ¿cierto? Gozosa, dichosa también por haber tenido a nuestro Señor Jesús en su vientre. Y tenemos que interpretarlo así. No tenemos que descalificarla para defender, ¿cierto?, la postura de la palabra de Dios. No hay que hacer nada más. Solamente hablar la palabra de Dios. Y hoy día, hermanos, quiero que podamos entender lo siguiente. A veces hay enseñanzas, ¿cierto?, que van a exhortar nuestras vidas, confrontar nuestro pecado también, pero también a veces hay enseñanzas que nos van a ayudar a defender nuestra fe, a explicar de buena forma el Evangelio, y sin duda alguna este es un tema de controversia acerca de María, la Madre de Jesús, porque nos preguntamos, ¿fue entonces, si María tuvo a Jesús, ¿cierto?, en su vientre, eso entonces la convierte en la Madre de Dios? Entonces, esa pregunta vamos a resolver a continuación y vamos a ver tres aspectos de María, la Madre de Jesús. Lamentablemente, hermanos, desde los primeros siglos de la iglesia se han añadido cosas en la escritura. Si nosotros leemos el Evangelio de Lucas y también un poco de información de María en Mateo capítulo 1, la verdad es que nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, hermanos. María es una ciudadana común y corriente como tú y yo. María es la esposa de José, el carpintero de la ciudad, una mujer humilde, ¿cierto? Esta mujer, luego de que tiene a nuestro Señor Jesús en su vientre y nuestro Señor Jesús nace en su humanidad, ella sigue estando aquí, a esta misma altura como tú y como yo. La diferencia es que ella fue bienaventurada entre todas las mujeres y fue bendecida de una manera especial, pero sigue estando a la misma altura que tú y yo. La bendición no es ser alabada, la bendición es tener en el vientre a aquel que será el Salvador. En que ella en verdad recibió una bendición que todas aquellas mujeres de esa generación estaban esperando. En cualquier momento podría nacer el Mesías prometido. La pregunta es, ¿de dónde va a nacer? ¿Cierto? Porque es una profecía que él nacerá de una virgen. Lo que está pasando acá, hermanos, es un milagro completamente. Antes habíamos visto, ¿cierto?, que Zacarías y Elizabeth habían tenido un hijo, Juan el Bautista, hombres que eran de edad muy avanzada, ya de partida, entonces es imposible pensar en que tengan un hijo. Y aparte, ¿cierto?, Elizabeth era estéril. Acá también tenemos otro perfil de una mujer en donde se cumple un milagro, porque es imposible, ¿cierto?, que una mujer que no haya tenido relaciones íntimas con su esposo tenga un hijo. Entonces, un milagro nuevamente. Dice el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. De por sí ya es una bendición, porque tú vas a tener un hijo del cual en verdad tú no has tenido relación íntima con tu esposo, entonces es un milagro que tengas un hijo. Y no solamente eso, sino que llamarás su nombre Jesús.